Buenos días. En el video del día de hoy vamos a ver un ejercicio práctico de cómo calcularle el VaR a un portafolio de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la continuación del video anterior en donde presentamos la teoría de qué es la simulación histórica, cómo generar escenarios históricos, cómo se calculan los rendimientos aditivos o multiplicativos y cómo se calcula el PNL, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos los ponemos en práctica hoy en este video, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en el Excel. Entonces, el Excel dice, suponga un portafolio de inversión con los siguientes instrumentos financieros. Dice, suponga un portafolio de inversión con 250,000 títulos del NASDAQ. ¿Ok? Es como si tuviéramos 250,000 acciones del NASDAQ, ¿de acuerdo? Espero que hayan hecho su tareita, que les dejé en su momento de qué eran los ETFs, qué era el NASDAQ y eso, ¿va? Además dice que tienes una posición corta en dólares de $1,000,000, ¿de acuerdo? Posición corta, aquí está el signo menos, posición corta de 100 millones, de $1,000,000, y además tienes 2 millones de títulos de CETES a 28 días. ¿De acuerdo? 2 millones de títulos, no 2 millones de pesos, 2 millones de títulos en CETES a 28 días, ¿vale? Entonces, nos pide, dice aquí, calcula el VaR por simulación histórica con una ventana de 250 días y con los siguientes parámetros, ¿de acuerdo? Los siguientes 3 parámetros son los universales al VaR, son los que utilizamos en el VaR paramétrico, ¿de acuerdo? El horizonte temporal a un día, el nivel de confianza al 99% y por lo tanto la significancia del 1%, ¿vale? Entonces, vamos a ver si nuestro algoritmo funciona para generar escenarios históricos y por lo tanto VaR por simulación histórica. Entonces, ¿qué nos decía la clase anterior o el video anterior? Decía, el paso 1 es elegir una ventana para el cálculo de los rendimientos históricos en función de la información histórica disponible, ¿no? Y hablábamos de los más comunes. En este caso, aquí nos están diciendo ya la ventana que tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? Aquí nos dicen 250 días. Recordarán que para tener rendimientos de 250 días era necesario tener los precios de 251 días, ¿no? Esa era la reglita de tener n rendimientos, implicaba tener n más 1 precios de los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, el paso 1, super check. Super check, ¿de acuerdo? Paso 2, dice, calcule los rendimientos para los precios de los factores de riesgo en la ventana elegida en el punto 1 y en función de su modelo de rendimiento, ya sea aditivo o multiplicativo, ¿vale? Entonces, antes de llegar al paso 2, es necesario descargar de cualquier fuente de información financiera los datos de los precios históricos para los factores de riesgo, ¿vale? Entonces vamos a identificar los factores de riesgo de este portafolio de inversión, ¿vale? Entonces, los títulos del NASDAQ, el NASDAQ es como una acción y cotiza, por lo tanto tenemos precios para el NASDAQ, ¿de acuerdo? El NASDAQ es un factor de riesgo de tipo EQ, ¿vale? Entonces, para el NASDAQ vamos a ocupar los precios de cierre, precios de cierre, ¿de acuerdo? Ahora, como tengo cortos $1,000,000, mi factor de riesgo aquí, ¿qué es? Pues de este tipo, FX, y naturalmente cuando yo quiera convertir esos dólares a pesos para poderlos gastar en mi economía mexicana, voy a tener como factor de riesgo el tipo de cambio dólar-peso, ¿de acuerdo? Este es mi factor de riesgo, los precios o las cotizaciones del dólar-peso
Listo. Ahora, 2 millones de títulos de CETES a 28 días. ¿De acuerdo? Entonces, antes de esto, vamos a recordar un poquito, y dijimos, es importante que sepan, pues, para poder medir correctamente el riesgo, pues, poder valorar sus instrumentos financieros, ¿no? Entonces, recordemos cuál es el precio de un CETE. Recordemos que el valor nominal de un CETE es igual a 10 pesos, ¿cierto? Recordarán eso. Entonces, el precio de un CETE es traer a valor presente esos 10 pesos con una tasa de interés asumiendo un modelo de interés simple, ¿no? Una tasa efectiva al plazo por el plazo entre 360, ¿de acuerdo? Perdón, la tasa no es efectiva a plazo, la tasa es una tasa anual que vamos aquí, bueno, aquí está, perdón, aquí me dejé llevar por la emoción. Aquí es una tasa, ¿de acuerdo? Y esta tasa es la tasa de CETES al plazo, ¿de acuerdo? Si a mi CETE le quedan 28 días por vencer, pues yo tengo que tener la cotización de esa tasa vigente para 28 días, ¿vale? Recordemos que las tasas de CETES más líquidas cotizan a 28 días, 91 días y un año, ¿vale? Son los plazos más líquidos para un CETE, perdón, y me faltó el de 6 meses, que son 182 días. ¿Vale? Pero aquí nos dice que tenemos un CETE que le quedan 28 días, ¿vale? Entonces estamos interesados del mercado de CETES en los títulos que se negocian, bueno, que se tradean a 28 días, ¿vale? Entonces vamos a necesitar los precios de esa tasa de CETES a 28 días, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces, el factor de riesgo aquí es un factor de riesgo de tasa de interés. ¿Y cuál es? Vamos a ocupar la tasa de CETES, superíndice CETES, a 28 días. ¿De acuerdo? Muy bien. Para los que me hicieron caso el semestre pasado y descargaron sus CETES directos y ya están negociando CETES, sabrán que hay CETES y hay cotizaciones para la tasa de CETES de 28 días, que es diferente a la cotización de CETES de la tasa del plazo de 3 meses, de 6 meses y de un año, ¿vale? Entonces aquí el que vamos a ocupar son los precios de la tasa de CETES a 28 días, ¿vale? Entonces, del videíto anterior, recordarán que el modelo de rendimiento, más común para los factores de riesgo de tipo EQ, ¿cuál es? Pues para los factores de riesgo EQ, como lo dijimos en el video pasado, el modelo de rendimiento más común es utilizar rendimientos multiplicativos, bueno, ya, no voy a escribir todo. M va a denotar multiplicativo y A va a multiplicar aditivo. Multiplicativo y vamos a hacerlo continuo. Ese es el modelo de rendimiento, ¿vale? Para los factores de riesgo de tipo FX, también va a ser multiplicativo, pero va a ser esto discreto. ¿De acuerdo? Para los factores de riesgo de tipo IR, el modelo de rendimiento más común en el mercado es aditivo y aditivo, ¿vale? Entonces, regresemos a nuestro algoritmo. Dice, calcule los rendimientos en función del modelo de rendimiento aditivo multiplicativo. Muy bien. Entonces, hasta el momento tenemos identificados nuestros factores de riesgo, tenemos identificados los precios que necesitamos, es decir, los precios de cierre del NASDAQ, los precios del dólar peso y los precios de la tasa de CETES a 28 días.
Y además ya le asignamos un modelo de rendimiento a cada uno de esos factores de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, listo con el paso 1 y 2, ¿va? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer simulación histórica? Pues ya sabemos, necesitamos los precios históricos de los factores de riesgo, ¿vale? Entonces, veamos en la hoja que dice series de precios, ¿vale? Entonces, observemos, nos solicitaron un VAR con una ventana de tiempo de 250 días, razón por la cual es necesario que nosotros tengamos los precios de los factores de riesgo FX, EQ y la tasa de interés de 251 días, ¿de acuerdo? Porque para calcular rendimientos necesitas dos precios y por lo tanto, si necesitas 250 rendimientos, pues es necesario que tengas un precio más que eso, ¿vale? Entonces veamos cómo están los precios. Por ejemplo, aquí, el factor de riesgo de tipo FX es el tipo de cambio dólar-peso y nos dice, oye, el 30 de abril del 2019 cerró en 19 pesos. Para el 29 de abril del 2020, el tipo de cambio, si lo pueden ver por aquí abajo, ya está en 24.28, ¿vale? Entonces, estamos calculando un VAR al 29 de abril con una ventana de 250 datos, con un horizonte de tiempo de un día, con un nivel de confianza del 99%, ¿vale? Aquí estamos viendo los precios parados del 29 de abril, 251 días hacia atrás, ¿de acuerdo? Necesitamos esos precios forzosamente. Muy bien. Eso también lo hice en el video anterior, ¿vale? Entonces, parados en el 29 de abril, que es la fecha de cálculo que nos pidieron, y quizás eso faltó agregar aquí, calculo el VAR al 29 de abril del 2020. Si a ustedes les pidieran calcular el VAR al 30 de mayo del 2020, pues tendrían que pararse en el 30 de mayo del 2020, aquí ponerle 30 de mayo e irse 251 días hacia atrás para buscar los precios de los factores de riesgo, ¿vale? Entonces regresemos aquí. Del factor de riesgo de tipo FX, porque tengo cortos $1.000.000, necesito los precios del tipo de cambio. Para el factor de riesgo EQ, que es 200.000 títulos del NAFTA, si no mal recuerdo, 250.000 títulos del NAFTA, pues necesito los precios del NAFTRAC, ¿no? El NAFTRAC es un tracker del IPC, ¿vale? Entonces, que no nos sorprenda que está como por las unidades del IPC. El IPC está como en 44.000 unidades, el NAFTRAC es eso entre 1.000, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ya los precios del IPC y por lo tanto tenemos los rendimientos del NAFTRAC, ¿no? Porque el NAFTRAC es un tracker del IPC. Tuvieron una tarita donde investigaron qué es el NAFTRAC. Y por otro lado, quedamos que para nuestro factor de riesgo de tipo de tasa de interés, necesitábamos los precios de la tasa de CETES de 28 días. Veamos cómo evolucionó la tasa de CETES de 28 días. Importante mencionar que los datos que están viendo en los tipos de cambio son datos reales, observados, los descargué de Yahoo Finance. Los datos que están viendo del IPC también los descargué de Yahoo Finance, pero los datos de la tasa de CETES son una serie histórica que me conseguí hace ya bastante tiempo, entonces quizás ahorita la tasa el 29 de abril del 2020 no estuvo en 8.17, ¿no? Pero para fines del ejemplo funciona. ¿Vale? En realidad tendrían que sacarse las cotizaciones de la tasa de CETES a 28 días durante 251 días, ¿vale? Eso lo tendrían que hacer, sacarlo de alguna fuente de información. Muy bien, entonces veamos. Notemos que primero tenemos nuestra serie de precios, ¿de acuerdo? Esta es nuestra serie de precios. Tenemos 251 precios para cada uno de los factores de riesgo a los que estoy expuesto en mi portafolio, ¿vale? De este lado, pues podemos ver la evolución y cuánta volatilidad ha habido a lo largo de ese periodo de un año, ¿no? Podemos ver que el tipo de cambio estuvo estable por aquí estuvo estable, híjole, y en marzo,
por la guerra esta del petróleo y las consecuencias del COVID, pues aquí tenemos esta volatilidad inmensa, ¿no? Lo mismo pasó para las equities, ¿no? Venían bien con una racha aquí y de pronto, chas, caen y vuelven a subir, ¿no? Mucha volatilidad para el factor de riesgo de tipo FX y para el factor de riesgo del tipo IPC, ¿no? El de tasa de CETES, como no son datos realmente a las fechas que estoy mostrando, porque los descargué de otro lado y por otras cuestiones, pues aquí no vale la pena que lo analicemos, ¿no? Pero la tasa de CETES ahorita debe estar como en el 6 o menos, ¿no? El 5.5% por todos estos recortes de tasa que ha hecho Banxico a lo largo de estos meses o de estos días, ¿vale? Entonces, listo, ya tenemos nuestra serie de precios, 251 precios. ¿Qué sigue? Pues bueno, según nuestro algoritmo, dice calcule los rendimientos para los precios de los factores de riesgos en la ventana elegida y en función de su modelo de rendimiento, ¿vale? Lo siguiente que sigue es hacer los rendimientos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo aquí, para el tipo de cambio dólar peso es un rendimiento multiplicativo, de tal forma que voy a dividir el precio que tengo aquí entre el precio que tenía acá, ¿vale? Bueno, no. Y eso, menos 1, ¿de acuerdo? Ese es mi rendimiento. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y entonces me voy a jalar esta formulita hasta abajo. Ahí está. Ahí están los rendimientos de mi tipo de cambio dólar peso. Lo construí multiplicativo, ¿por qué? Porque ese es lo más común en el mercado, que los rendimientos del tipo de cambio dólar peso sean multiplicativos, ¿vale? Ahora, para calcular el rendimiento del factor de riesgo de tipo EQ, que en este caso son las cotizaciones del IPC o los precios del IPC, es un rendimiento multiplicativo, pero de forma que continua. Por lo tanto, lo voy a calcular como el logaritmo natural de los dos precios adyacentes. En este caso, el de T entre el de T menos 1. ¿Vale? Y ahí tengo mi rendimiento. Listo. Tengo hasta acá abajo. Siguiente. El factor de riesgo de tipo de tasa de interés es un factor de riesgo cuyos rendimientos se calculan de forma aditiva por lo general en el mercado. Lo que voy a hacer va a ser restar el precio que tenía la tasa en T menos el precio que tengo en T menos 1. ¿Vale? Y recorro la formulita. Bueno, ojo. Recordemos que en el mercado de tasas, las tasas o los cambios en la tasa se anuncian y es común que se piensen en, ¿cómo se llama? En puntos base, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí ver este numerito del 0.00044178, pues para mí es muy difícil saber cuántos puntos base son, ¿no? Recordemos que un punto base es el 0.01%, es decir, 1 entre 10,000. ¿Sale? 1 entre 10,000 es el 0.01%. ¿De acuerdo? Entonces, para convertir estas tasas que estaban ya en porcentaje, en puntos base, pues yo lo multiplico aquí esto por 10,000. Y así tengo los cambios en mi tasa en puntos base, ¿de acuerdo? Aquí dice que la tasa de interés de CETES a 28 días del 30 de abril al 2 de mayo se movió 4.1 puntos básicos. Veamos aquí, ¿no? 4.1 puntos básicos. Entonces aquí tenemos que sí, efectivamente, ¿no? Entonces esta más 4.1 por 0.01%, que son los puntos básicos, me da que el 7.88, ¿de acuerdo? Espero no haya dudas de esto y si hay dudas me escriben, ¿va? El de las tasas de interés.
o lo vemos después, ¿va? Pero aquí está el ejemplito. Entonces, retomemos esto. Dijimos que aquí para expresarlo en puntos básicos, primero calculábamos el rendimiento aditivo. Rendimiento aditivo es la tasa que estaba cotizando en T menos la tasa que estaba cotizando en T menos 1. ¿Sale? Y eso nos dio este numerito. Pero este numerito está feo y nadie le va a entender porque lo común de las tasas es verlas expresadas en puntos básicos y por lo tanto sus cambios también verlos expresados en puntos básicos. O sea, cuando ven las noticias de Banco de México bajó la tasa 25 puntos básicos, ¿vale? No es que digan, Banjico bajó la tasa 0.25%. No dicen eso, dicen Banjico bajó la tasa 25 puntos básicos, ¿vale? Entonces dijimos, para convertir este rendimiento aditivo en puntos básicos, basta que tú lo multipliques por 10,000. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero no tengan dudas de eso. Muy bien. Entonces voy a recorrer la formulita y listo. Bueno, retomando aquí. Entonces dice que del 30 de abril al 2 de mayo, la tasa de interés de CETES aumentó 4.21, ¿qué? 4.17 puntos básicos, ¿no? De tal forma que si tú a la tasa del 30 le sumas los 4.17 básicos que se movió, pero aquí está sumando en porcentaje, ¿estás de acuerdo? 7.84%, ¿no? Entonces esos 4.17 básicos tienes que regresarlos al porcentaje y por lo tanto lo multiplicas por el 0.01%, que es un punto básico, ¿vale? Y entonces llegas al dato de aquí arriba, ¿vale? Espero no haya dudas. Muy bien. Entonces recorremos aquí la fórmula y vemos cómo se movieron las tasas, ¿va? Aquí están los movimientos de la tasa, miren. Se movió poquito hasta moverse, no sé, aquí 25 puntos básicos, aquí 20 puntos básicos, 20 puntos básicos, 25 puntos básicos, ¿va? Esos son los rendimientos de los factores de precio, ¿vale? Entonces, regresemos. Teníamos una serie de precios que en función del modelo aditivo multiplicativo la convertimos en una serie de rendimientos, ¿de acuerdo? Más aún, teníamos 251 datos que convertimos en 250 rendimientos, ¿vale? Entonces ahora sí, muy bien, ya tenemos el paso 2 completo. Paso 2, done. Muy bien. Siguiente paso que vimos la clase pasada es construir los escenarios históricos simulados a partir del escenario base y de los rendimientos históricos. Estos, señores, que acabamos de construir son los rendimientos históricos, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es el escenario base? El escenario base lo definimos en su momento, bueno, no en su momento, la clase pasada, en el video pasado, lo definimos por aquí, si no mal recuerdo. Dice aquí, llamaremos al escenario base el escenario compuesto por los factores de riesgo en la fecha de cálculo, por los precios de los factores de riesgo en la fecha de cálculo, ¿vale? Entonces, el escenario base en este caso, ¿qué va a ser? Pues va a ser el precio del dólar peso, el precio del IPC y el precio de la tasa de CETES a 28 días en la fecha de cálculo. El precio, no el rendimiento, estoy hablando del precio. Entonces, nuestro escenario base va a ser justamente esto que voy a poner en amarillo, ¿vale? Que es justamente los precios de mis factores de riesgo en la fecha de cálculo. Y recordemos que la petición era calcularlo el 29 de abril. Entonces, aquí está mi escenario base. Para el dólar peso, en el escenario base, el dólar peso vale el 24.28. El IPC vale el 36.87 y la tasa de CETES a 28 días vale el 8.17, ¿no? Entonces dice el algoritmo que tengo que construir
mi escenario histórico simulado a partir del escenario base y de los rendimientos históricos. Entonces, este es el siguiente paso. En la construcción de la serie de rendimientos, ya la hicimos. Siguiente paso es construir los escenarios simulados, ¿vale? Entonces, ojo aquí. Hasta acá arriba, en un color como verdecito, voy a poner mi escenario base, ¿no? Aquí lo estoy buscando en mi serie de precios y digo, quiero que me des la cotización, el tipo de cambio dólar peso al 29 de abril del 2020. ¿Por qué el 29 de abril del 2020? Porque es la fecha del cálculo del VAR. Me paré del 29 de abril del 2020 hacia atrás 251 días porque me estaban pidiendo una ventana de 250 rendimientos, ¿vale? Ojo ahí. Entonces estoy calculando el escenario, no estoy calculando el escenario base, aquí tengo el escenario base, ¿vale? Entonces aquí me pide que yo calcule los escenarios simulados para este factor de riesgo dólar peso, ¿vale? Recordemos cómo se calculaban los escenarios simulados. Aquí abajo, en la diapositiva de aquí, decía, construiremos los escenarios a partir del escenario base de la siguiente forma. Si el factor de riesgo es multiplicativo, el escenario I para el factor de riesgo J va a ser el precio del factor de riesgo en el escenario base que multiplica a 1 más el rendimiento en el escenario I. Tengan en mente esa expresión, ¿no? Entonces vamos a construir nosotros primero aquí el escenario 1. Entonces dice, el escenario 1, aquí no sé por qué puse esa anotación. El escenario 1 para el dólar peso tiene que ser igual al precio del dólar peso, tipo de cambio dólar peso, en el escenario base, es decir, al 29 de abril, que multiplica a 1 más el rendimiento en el escenario 1 de los rendimientos simulados. Entonces, aquí dice, y voy a seguir, va a ser el precio de mi factor de riesgo en el escenario base que multiplica a 1 más, como estoy en el escenario 1, necesito el rendimiento simulado en el escenario 1. ¿Cuál es para el dólar peso? Pues es este rendimiento, ¿de acuerdo? Dudas. En el escenario 2, ¿qué va a ser? Pues va a ser el precio en mi escenario base. El precio en mi escenario base por 1 más mi rendimiento en el escenario 2, ¿no? Entonces mi escenario 2 para el dólar peso va a ser igual al tipo de cambio dólar peso en el escenario base, es decir, al 24 de abril, por 1 más el rendimiento en el escenario 2 de los rendimientos. ¿Cuál es el escenario 2 de los rendimientos? Pues es justamente, me voy a la hoja rendimientos y mi escenario 2 es este, ¿vale? Ojo, aquí con la C3 estoy fijando el valor del escenario base y solamente me estoy moviendo sobre el vector de rendimientos aquí, ¿no? Entonces la C5 es el rendimiento en el escenario 1, la C6 es el rendimiento en el escenario 2 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces basta con que yo recorra esta formulita. Muy bien. Y aquí estoy viendo la simulación de los posibles cambios que puede tener el factor de riesgo dólar peso, ¿no? ¿A qué niveles se puede ir? Entonces, fíjense, aquí lo que estamos viendo es que en el escenario base, el dólar peso empezó en 24.2836.
Pero con los rendimientos de un día podría irse para acá, para acá, para acá, incluso llegar hasta acá en este escenario, ¿no? Al 25.80695, o podría llegar hasta acá abajo en este escenario al 23.41980, ¿vale? Lo que estamos haciendo es justamente simular los valores que podría tomar el tipo de cambio con un rendimiento de un día, ¿vale? Lo mismo lo vamos a hacer para el IPC. Entonces, el IPC va a ser justamente multiplicar esto, es decir, el valor de mi factor de riesgo, bueno, el precio de mi factor de riesgo en el escenario base, que multiplica a 1 más los rendimientos simulados históricamente, que en este caso es la de 5. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas de esto? ¿Esto qué fue? Esto que estoy pintando aquí, esto que calculé en la columna D5, fue el escenario 1, fue el escenario 1 para el IPC, que es igual al valor del IPC al 29 de abril, que multiplica a 1 más el rendimiento en el escenario 1. Entonces aquí el escenario 1 está indexado al rendimiento 1. ¿Vale? Y así voy a construir mis 250 escenarios. Solamente jalo la fórmula. Perdón, se tiene que pegar como fórmula. Control C. Voy hasta abajo. Control V. Pegar fórmulas. ¿Vale? Entonces aquí ya estoy simulando los precios que podría tener el IPC, asumiendo que los rendimientos pasados se pueden observar en el futuro, ¿no? Entonces, el IPC podría pasar de estar en 36.9 a podría pasar a estar en este valorcito, ¿no? Que no sé cuánto es porque no tengo aquí. Podría pasar en este escenario estar en este valor, ¿va? Que es 34.42 o 38.09, dependiendo, ¿va? Del rendimiento y el escenario que estemos aquí. Muy bien. Ahora, ojo aquí. Estos fueron multiplicativos y así se calcularon conforme a la aislada del video anterior. Así calculé mi escenario simulado, ¿vale? Porque eran multiplicativos. Pero ahora como es aditivo, aquí fíjense, esto es aditivo para el factor de riesgo de tasa de interés. Entonces dice, si tú quisieras simular para el factor de riesgo de tasa de interés, pues tú tienes que agarrarte lo siguiente. En el escenario 1, para la tasa de CETES, es igual a la tasa de CETES al 29 de abril más el rendimiento en el escenario 1, ¿vale? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a tomar justamente lo que dice aquí, que es esto, que es el primer componente de esta suma. Es esto, ¿no? Y hay que sumarle el rendimiento en el escenario 1. ¿Cuál fue el rendimiento en el escenario 1? Pues fueron 4.18 puntos básicos. ¿Qué pasa si yo lo sumo así directo? Voy a tener una tasa del 425%. ¿Pero por qué está pasando esto? Porque yo estoy combinando porcentajes con puntos básicos, ¿vale? Ok,
Entonces, no es así directa la suma. Tengo que convertir esos puntos básicos a su notación original, que son, ¿qué? Exacto, porcentajes. Entonces, convierto los puntos básicos a porcentajes multiplicándolos por 0.01%. Y entonces, así ya tengo una tasa decente, ¿no? Entonces, hagan la suma rápido. Sumarle a 8.17 4 puntos básicos, pues es sumarle aquí al 17.4, entonces sí llegas al 21, ¿vale? Voy a hacer esto para toda la serie. Le doy control C. Y le doy inicio, pegar fórmulas. Muy bien, vamos a agarrarnos arbitrariamente un escenario. Entonces aquí dice que este escenario es el escenario 14 y es un escenario en donde la tasa podría pasar de 8.17% al 8.20%, es decir, ganar 3 puntos básicos, ¿vale? Y es el escenario 14 porque estoy sumándole al escenario base, que es la celda E3, que es el valor de la tasa de CETES al 29 de abril, el rendimiento simulado histórico en el escenario 14, que es la celda E18 de la hoja de series de rendimientos. La hoja de series de rendimientos, el E18, es justamente esto, ¿no? Que corresponde, eso no era, es este, ¿no? Que corresponde al escenario 14, ¿vale? Muy bien, listo. Entonces ya tenemos nuestros escenarios simulados, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestros escenarios simulados. Aquí tengo las simulaciones del tipo de cambio dólar-peso. ¿Cuánto podría cambiar de un día a otro el dólar peso? Ojo, aquí estos escenarios simulados ya no son una serie de tiempo, ¿vale? No vayan a pensar que el rendimiento, o sea, que el rendimiento va de aquí, o sea, aquí ya estoy viendo cómo se podría ir en todos los posibles escenarios el tipo de cambio de un día a otro, ¿vale? Porque estoy calculando rendimientos diarios. Entonces, si hoy estoy parado en el 29 de abril, y si repitiera un movimiento como el del 20 de mayo del 2019, entonces el tipo de cambio pasaría del 24.28 al 24.32 en un día. No es que yo me haya ido aquí, híjole, no es que yo me haya ido aquí ganando hasta el día este que estábamos viendo, que era el 17 de mayo. No es como que yo haya ganando diariamente esto, ¿vale? No es como que yo me había parado el 24 y entonces después de, no sé, 12 días llegué al 24. No, aquí estoy viendo el escenario base versus el escenario 12 justamente, ¿no? Pero eso es de un cambio de un día a otro. Es decir, ¿qué pasaría si se repite lo que pasó el 17 de mayo del 2019? Bueno, pasaría que tu tipo de cambio sería de 24.28 a 24.33, sin pasar por ninguno de estos, ¿vale? Sin pasar por ninguno de estos. Muy bien, perfecto. Lo mismo pasa para la tasa de interés, ¿de acuerdo? Del 29 de abril del 2020, ¿qué pasaría en un día si se repitiera lo que pasó el 17 de mayo del 2019? Ah, bueno, pues la tasa sería el 8.19, ¿vale? Son rendimientos a un día, ¿de acuerdo? Quizá lo tengamos más claro en la siguiente hoja de Excel. Entonces aquí vamos a poner que esto no es una serie de tiempo, ¿vale? En el sentido de que así fue la evolución del tipo de cambio. No, así no fue la evolución del tipo de cambio. La evolución del tipo de cambio fue esta, ¿vale? Esta fue la real evolución del tipo de cambio. Aquí simplemente estoy dando cuánto cambiaría de un día a otro en un día, ¿eh? En un solo día, cuánto cambiaría el tipo de cambio.
Si se repitiera lo que pasó el 16 de mayo, si se repitiera lo que pasó el 29 de mayo, ¿vale? Estos son escenarios, son todos los posibles valores que podría pasar y yo creo que gráficamente se vería mejor aquí. Entonces, pasar del 29, el 29 de abril, el tipo de cambio estaba en 24.2836. En 24.28, ¿no? Entonces aquí la forma correcta de verlo sería, bueno, del 24.28 el tipo de cambio se puede ir al escenario 1, al escenario 2, al escenario 3, al escenario 4, al escenario 5, al escenario 6, al escenario 7, de un día a otro. Es nuestro horizonte temporal, un día, ¿vale? Espero no haya dudas de eso. Muy bien, entonces regresemos a nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo dice que lo siguiente que tienes que hacer... Entonces, el paso 3 ya lo hicimos, ¿vale? Dice, construya los escenarios históricos simulados a partir del escenario base y los rendimientos históricos. Luego dice, calcule el mark to market de los instrumentos con los escenarios simulados, ¿vale? Ese es el siguiente paso. En la hoja de la distribución de P&L vamos a calcular el mark to market de estos instrumentos. ¿Vale? ¿Cuál es el mark to market de tener menos $1.000.000? En el escenario base sería como tener el tipo de cambio dólar peso por menos $1.000.000, ¿no? Entonces el mark to market sería la multiplicación del $1.000.000 por el tipo de cambio dólar peso. Entonces este monto es el que yo tengo en pesos. Lo que están viendo aquí en verde. Bueno, entonces regresemos a calcular el mark to market. Entonces el mark to market para $1.000.000 cortos en el escenario base es $1.000.000 por lo que vale cada dólar en el escenario base, ¿no? Entonces, si yo quisiera convertir esos dólares en pesos hoy, yo tendría 24.283.600 pesos, ¿no? Que es el equivalente al 29 de abril de esto, ¿no? Ahora, el mark to market de mi posición en el NASDAQ es 250.000 títulos por lo que vale cada título, ¿están de acuerdo? Y cada título al 29 de abril del 2020 vale 39.87. Entonces basta que yo multiplique el número de títulos por el precio, ¿no? Entonces, así sería entonces la fórmula del mark to market. El mark to market sería mark to market para los dólares y para la acción sería el número de títulos por el precio. En el caso del dólar peso, pues es el número de dólares por el precio que tiene, ¿no? Y aquí está bien. Ahora, el mark to market para los bonos, pues tengo que tener el número de títulos por el precio. Pero ¿cuál es el precio de un CETE? ¿No? Entonces ya habíamos visto que el precio del CETE se calcula de esta forma. ¿De acuerdo? El precio del CETE se calcula de esta forma. El precio del CETE se calcula de esta forma y entonces voy a calcular el precio del CETE, ¿no? Entonces voy a traer a valor presente los 10 con 1 más, más la tasa por el plazo entre 360, porque la tasa es anual, ¿vale? Se cumple esta formulita, ¿vale? Si yo tengo el precio de un CETE de 9.93 con la tasa que estoy viendo al 29 de abril. Al 29 de abril la tasa es del 8.17 y por lo tanto mi CETE vale 9.93.
pero yo no tengo un solo CT, yo tengo 2 millones de CTs. Entonces esto lo multiplico por mi posición. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Perfecto, muy bien, listo. Entonces, el mark to market total de mi portafolio en el escenario base, mi mark to market es de 4.807.595 pesos. Eso es lo que vale mi portafolio el 29 de abril. Si yo me quisiera deshacer de ese portafolio en ese día, yo recibiría esos 4.807.595, ¿vale? Ahora vamos a ver cuál sería el valor del portafolio si se repitieran todos estos 250 escenarios, ¿no? Entonces imagínense, si el escenario 1 se repitiera, es decir, que tuviéramos rendimientos como los del escenario 1 de un día a otro, pues tendríamos lo que cuesta en el escenario 1 por mi posición, ¿no? ¿Y eso cuánto es? Son 24.263.532, ¿vale? Entonces, si se repitiera el escenario 1, yo pasaría de tener menos 24.283.600 a tener menos 24.263.532. ¿Cuál sería mi pérdida o ganancia si se repitiera el escenario 1? Pues fácil, sería como restar mi escenario simulado menos lo que tenía originalmente. ¿Están de acuerdo? Y eso me da una ganancia de 20.068 pesos. Entonces, este numerito que es 20.068 me está diciendo cuánto ganaría si se repitieran los rendimientos del escenario 1, es decir, los rendimientos del 2 de mayo del 2019. Bueno, te está diciendo tú ganarías 20.068 pesos, ¿no? ¿Qué pasa con el IPC? Ah, pues el IPC en mi escenario base hoy vale 9.217.522 pesos, ¿no? Pero en mi escenario simulado el IPC se va a 36.6338 y por lo tanto yo tendría estos 9.158.451. ¿Cuánto ganaría o perdería si se repitiera el rendimiento del 2 de mayo del 2019? Pues fácil. Lo que estoy simulando, 9.158.000 menos lo que realmente vale en mi escenario base. ¿Vale? Listo. Y eso es consistente con lo que pusimos aquí. Cálculo de P&L bajo los escenarios históricos. ¿Vale? Aquí me está diciendo que el P&L va a ser el mark to market simulado menos el mark to market en el escenario base. ¿Cuál es mi mark to market simulado? Pues es este que estoy poniendo aquí en el escenario 1. Lo voy a poner de color azul. Entonces es mi escenario simulado en el escenario 1 menos mi escenario en el escenario base. Menos mi mark to market en el escenario base, perdón. Lo mismo con el IPC y lo mismo con los sets, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si se repitiera el cambio en la tasa del 2 de mayo del 2019, es decir, el escenario 1? Bueno, pues el precio pasaría a 9.93 y por lo tanto mi mark to market sería ese 9.93 por los 2 millones. ¿De acuerdo? ¿Cuánto ganarías o perderías? Es fácil. En el escenario simulado, ¿cuánto vale? Menos cuánto vale realmente en mi escenario base. ¿De acuerdo? Pues aquí dice que si se repitieran los movimientos de la tasa, que aquí fueron 4 puntos básicos, ¿se acuerdan? Pues tú perderías 642 pesos por esa posición que tú estás ahí guardando. ¿Vale? Muy bien. Y entonces, basta con que ustedes hagan o calculen su mark to market simulado con los precios de los factores de riesgos que ya simularon aquí atrás, ¿vale? Y su mark to market es tan fácil como multiplicar los números de títulos por el precio, ¿no? Los números de títulos aquí son $1.000.000 cortos, aquí son 250,000 y aquí son 2 millones de títulos, ¿vale?
Multiplicar el precio, pues aquí es fácil porque ya tienes directamente el precio, ¿no? Tienes 24.45 porque lo simulaste aquí, ¿vale? Entonces basta con que multipliques este por los títulos y ahí está, ¿no? En el IPC también es fácil porque ya tienes directamente el precio simulado. Basta con que multipliques ese precio simulado por los títulos para que te dé el mark to market simulado, ¿no? Títulos por precio. Pero aguas, ¿por qué? Porque para el factor de riesgo de tipo de tasa de interés no simulaste el precio, ¿no? No es como que vayas a multiplicar este 8.14 por los títulos, ¿no? Eso no lo harías. Tienes que calcular el precio de tu bono. En este caso es el precio del CETE y por lo tanto aquí estoy valorando el CETE otra vez con la tasa que simulé en el escenario 2, ¿vale? Y con esa tasa mi precio pasaría a ser de 9.93, ¿no? Que si yo lo multiplico por mi número de títulos, bueno, ya sí llego a mi mark to market de esta fórmula, títulos por precio. Pero aquí, ojo, en el factor de riesgo IR tuve que calcular el precio otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que simulé no fue el precio, simulé la tasa de interés, ¿de acuerdo? Y para calcular el precio, pues sí necesitas la tasa de interés de este lado, ¿no? Pero tienes que hacerle aquí, o sea, tienes que calcularlo así, traer a valor presente los 10 pesos que es el valor nominal, ¿vale? Pero no haya dudas de eso. Muy bien. Entonces, pues eso lo vas a hacer así con tus 250 escenarios, ¿no? Entonces, basta con que yo aquí recorra la fórmula, ¿vale? Control C, pegar fórmulas. Tantos decimales me ponen de malas, entonces lo voy a dejar así, sin tantos decimales. ¿Vale? Pues aquí tienes todos tus mark to market simulados en función de los precios que simulaste acá. De los precios estos y de las tasas de acá, ¿no? Que ya tienes tus mark to market. Basta con que calcules tus PNLs. Así, ¿no? El mark to market simulado, que es la celda C6, menos el mark to market en el escenario base, que es C4, ¿no? Lo mismo para acá y para acá. Pues basta con que corras esta formulita. Control C. Me la recorro acá. Y le doy pegar fórmulas. Listo, muy bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mark to market total de mi portafolio? Pues es el mark to market de cada uno de mis instrumentos, ¿no? Entonces, el mark to market total de mi portafolio va a ser la suma de todos estos, ¿no? Entonces, en mi escenario base, mi mark to market es de 4 millones. Si yo lo sumo aquí, es de 4 millones 807,595 pesos, ¿no? Y en el escenario 1, ¿cuál es mi mark to market del portafolio? Pues es la suma de todos estos, ¿no? ¿Cuál es el P&L de mi portafolio? Pues va a ser mark to market simulado de mi portafolio menos lo que valía en el escenario base. Y es menos 39,645, que es equivalente a sumar los P&L individuales, ¿no? Entonces, si yo sumo estos, 1, 2, 3, llego aquí a los 39,645, ¿no? Entonces, muy bien. En el escenario 1, si se repitieran las condiciones del mercado que se presentaron el 2 de mayo del 2019, yo perdería 39,645 pesos, ¿de acuerdo? Si se repitieran las condiciones de lo que pasó el 3 de mayo del 2019, yo perdería 173,703 pesos. Vamos a ver más abajo.
Si se repitieran las condiciones de mercado de lo que pasó, por ejemplo, un escenario feo es el 9 de marzo del 2020, ¿no? Si se repitiera lo que pasó el 9 de marzo del 2020, yo perdería 2.136.357 pesos. ¿Por qué? 9 de marzo fue cuando se anunció la guerra de petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, teníamos el COVID, entonces ese día los mercados estuvieron nefastos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que si se repitieran los movimientos que se observaron el 9 de marzo del 2020 en los mercados, y vamos a ver los movimientos, ¿no? Los rendimientos de aquí. 9 de marzo. El 9 de marzo el tipo de cambio dólar peso se depreció un 6.27%. El IPC se cayó en 6.64% y las tasas de interés subieron un 7.39 puntos básicos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo en este escenario que esta pérdida está ocasionada por movimientos como los que se observaron el 9 de marzo del 2020, ¿no? Entonces, ¿qué representa este numerito? Representa la pérdida que mi portafolio tendría si se repitieran los rendimientos observados en un día como el 9 de marzo del 2020, ¿vale? Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo mis P&L para cada uno de los 250 escenarios de mi portafolio, aquí ya tengo mi P&L, son 250 P&L. Cada uno de estos P&L es un escenario y el escenario se construye como la suma de los P&L individuales de cada instrumento, del bono, de la acción y del tipo de cambio. Pues aquí ya tengo, ¿no? Esta sería mi distribución empírica para el P&L, ¿de acuerdo? Entonces, ya logré construir mi distribución empírica para el P&L. Esta distribución proviene de ¿qué? De las frecuencias históricas de los rendimientos realmente observados en el mercado, ¿no? Y parte del supuesto de que la historia pasada predice bien el futuro, ¿no? Aquí estamos teniendo este P&L y ya logramos nuestro objetivo, ¿no? Recordemos que nuestro objetivo ahora era modelar la distribución de pérdidas y ganancias. Pero aquí yo ya tengo frecuencias históricas de las pérdidas y ganancias, ¿no? Entonces fácilmente yo puedo construir ¿qué? Pues mi histograma. Y aquí está mi histograma, ¿no? Justamente este histograma se construye con estos P&L que yo calculé aquí, ¿va? Entonces aquí vamos a ver el histograma. El histograma aquí tiene un dato súper atípico, ¿están de acuerdo? Esto tiene una cola súper pesada. De ninguna manera esto iba a ajustar una distribución normal. Por lo tanto, nuestro bar paramétrico no hubiera funcionado para esto, ¿no? Ay, perdón, ya me moví. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos pues nuestra distribución empírica, basta con que calculemos ¿qué? Pues el percentil. ¿Qué percentil? Pues el 1%, ¿no? Entonces, con esta formulita de mi distribución de frecuencias de P&L, calculo el percentil. Y por lo tanto, mi bar es de menos 1.147.187 pesos, ¿no? Que si lo queremos interpretar sería el bar interpretado es el absoluto esto, ¿no? Y aquí estamos diciendo que nuestro portafolio con 1% de probabilidad va a perder más de 1.147.187 pesos. O todas las interpretaciones que ya se saben, ¿vale? Muy bien, señores. Pues eso fue todo por este videito. Perdonen que haya durado tanto, pero pues tenía que durar tanto para que tuvieran claro el ejemplo. Si tienen dudas, me escriben o me voy a conectar el viernes con Emanuel por si tienen dudas o ya sea de la tarea de las opciones o de esto, ¿vale? Pero ojo, nuestro fin último que era
era construir nuestra distribución de P&L. Y lo logramos, ¿no? ¿A través de qué? A través de escenarios históricos, ¿vale? Entonces, por último, me gustaría que vieran, así es como se lee en la vida real un VAR por simulación histórica. Vamos a pegar aquí el P&L. Pegar valores, aquí pegamos el P&L y aquí pegamos las fechas. Y lo ordenamos del menor al mayor. Qué lástima que no les puedo enseñar un reporte de VAR de Santander, porque así es realmente lo que hacemos en Santander, ¿no? Simulamos escenarios y decimos, oye, en cada escenario cuánto ganarías o perderías, ¿vale? Entonces nuestro VAR aquí es 1.147.187 porque es el percentil 1% de 250, ¿no? Entonces el 1% de 250 está entre el escenario 2 y 3, ¿vale? Vamos a hacer la distribución empírica de esto. Hasta aquí vas acumulando número de escenario. Aquí sería hasta este escenario he acumulado entre 250, 0.04 de probabilidad y así, ¿no? Hasta que acumulas el 100% de probabilidad. Así es como construyes una distribución empírica, ¿vale? Entonces aquí tienes que entre el segundo y el tercero ya acumulaste el 1%, ¿no? En el segundo todavía no acumulas el 1%, pero en el tercero ya te pasaste, ¿no? Entonces tu VAR forzosamente tiene que caer entre el segundo y el tercero, y por eso es que el percentil cae entre estos dos, ¿vale? Entonces eso es el VAR. Entonces el VAR sería, o sea, nuestra máxima pérdida sería, o se excedería, si se repitieran escenarios como los del 9 de marzo o como los del 12 de marzo, ¿vale? ¿Qué escenarios son esos? Pues son los rendimientos que estás viendo acá, ¿no? Si se repitieran escenarios como este o como este, tu pérdida sería más grande de lo que estimaste, ¿vale? Bueno, seguiremos viendo metodologías y ejemplos y luego tendremos una clase de dudas para ver esto. Les comparto este Excel y pues nada, véanlo en su casa y practiquen. Gracias.